El apego no es simplemente necesitar a alguien. Es una respuesta inteligente del cerebro para protegerte. Desde pequeños aprendemos a buscar aquello que nos hace sentir seguros, y esa programación sigue activa en la vida adulta. Por eso, muchas veces no nos quedamos en una relación o situación porque realmente nos haga felices, sino porque nos da una sensación de estabilidad conocida. Tu mente no siempre elige lo que te hace bien. Elige lo que reconoce como seguro. Imagina esto. Una persona sigue en una relación donde ya no hay conexión ni bienestar, pero no se va. No es necesariamente amor lo que la mantiene ahí, sino la costumbre. Sabe cómo es la otra persona, cómo reaccionará, qué esperar. En cambio, salir de ahí implica enfrentarse a lo desconocido, y eso activa inseguridad. Para el cerebro, lo predecible, aunque no sea ideal, puede sentirse más seguro que lo incierto. Aquí es donde entra un cambio importante de enfoque. Empezar a construir seguridad desde dentro. Cuando aprendes a confiar en ti, a sostenerte emocionalmente y a darte validación, dejas de depender tanto de factores externos para sentirte en calma. Puedes empezar a repetirte ideas simples pero poderosas como: estoy a salvo conmigo, puedo adaptarme a los cambios, no necesito quedarme donde no crezco para sentir estabilidad. Poco a poco, tu mente deja de aferrarse por miedo y empieza a elegir desde un lugar más consciente. La necesidad de control nace de un lugar muy profundo. El intento de sentirte seguro contigo mismo no es tanto sobre lo que pasa afuera, sino sobre cómo te sientes por dentro cuando las cosas no salen como esperas. Cuando intentas controlar todo, en realidad estás evitando conectar con la incomodidad, con la duda, con esa sensación de no saber. Y cuanto más huyes de eso, más crece la ansiedad. Hazte estas 3 preguntas clave. ¿Qué siento cuando no tengo el control? La respuesta suele ser miedo o inseguridad. ¿Estoy intentando controlar la situación? ¿O cómo me hace sentir? Aquí te das cuenta de que el control es solo una vía para evitar emociones incómodas. Y la última, ¿qué pasaría si confío más en mí que en el resultado? Ahí cambia todo, porque dejas de depender de que todo salga perfecto para estar bien. Cuando empiezas a mirarlo así, entiendes que la calma no viene de tener todo bajo control, sino de sentirte estable por dentro aunque las cosas cambien. Puedes recordarte: puedo sostener lo que siento. No necesito certezas para estar en paz. Confío en mi capacidad de adaptarme. Desde ese lugar, ya no vives intentando controlar la vida. Empiezas a vivir con más ligereza, porque sabes que, pase lo que pase, puedes con ello. Cuando la mente percibe escasez, no solo aumenta el valor de algo, activa un mecanismo más profundo, el miedo a perder una oportunidad que quizá no vuelva. Y ese quizá es lo que engancha. No estás respondiendo a la realidad, sino a una interpretación interna donde lo limitado se vuelve urgente. Ahí es donde el deseo deja de ser una elección consciente y se convierte en una reacción emocional. Este proceso tiene una raíz más interna de lo que parece. No se trata solo de que algo sea escaso fuera, sino de cómo eso conecta con una sensación dentro de ti. La idea de que, si lo pierdo, pierdo algo importante de mí. Por eso, a veces te aferras incluso cuando sabes que no te conviene. No estás defendiendo el objeto o la persona, estás intentando sostener una sensación de valor, de validación o de significado que has vinculado a eso. Piensa en este ejemplo. Alguien que recibe atención de forma irregular no solo genera deseo por su ausencia, sino que activa una especie de recompensa intermitente. Cada momento de cercanía se siente más intenso porque no es constante. Y ahí ocurre algo clave. Tu mente no se engancha a la persona en sí, sino a la emoción que aparece cuando esa persona vuelve a estar disponible. Es una montaña rusa emocional, donde los picos altos hacen que toleres los vacíos. No es amor, es un ciclo de refuerzo. Aquí es donde puedes profundizar de verdad. ¿Estoy valorando esto por lo que es o por lo que despierta en mí cuando aparece? Esa pregunta cambia la perspectiva porque te devuelve al centro.
Cuando empiezas a construir una sensación interna de suficiencia, la escasez deja de tener tanto poder sobre ti. Puedes recordarte, lo que es para mí no necesita sentirse inestable. No confundo intensidad con valor. Yo soy la fuente de lo que estoy buscando fuera. Desde ese lugar, el deseo deja de nacer del vacío y empieza a surgir desde la claridad. Cuando llevamos este mismo patrón al cuerpo, se vuelve aún más evidente. La escasez percibida no solo aplica a relaciones o situaciones, también puede aparecer con la salud. Cuando sientes que tu bienestar físico no está garantizado, tu mente entra en alerta y empieza a darle un valor exagerado a cualquier señal del cuerpo. No estás reaccionando solo al síntoma, sino a la idea de que algo importante podría faltar o perderse. Tu salud, tu energía, tu control. Por ejemplo, una persona que ha pasado por episodios de ansiedad o incluso ha tenido algún susto con su cuerpo, puede empezar a interpretar cualquier molestia como algo grave. Un dolor leve, un cansancio puntual o una sensación rara se convierten en algo urgente. ¿Por qué? Porque su mente percibe la salud como algo frágil, casi escaso. Entonces aparece la hipervigilancia, revisarse constantemente, pensar en lo peor, buscar señales. Y cuanto más atención le das, más intenso se vuelve todo. Aquí no se trata de ignorar el cuerpo, sino de cambiar la relación con lo que sientes. Pregúntate, ¿estoy escuchando mi cuerpo o estoy reaccionando desde el miedo a perder mi salud? Esa diferencia es clave, porque cuando actúas desde el miedo, cualquier señal se amplifica. Cuando actúas desde la confianza, puedes observar sin entrar en pánico. El cuerpo no solo responde a lo físico, también responde al estado interno desde el que lo interpretas. Puedes empezar a entrenar otra forma de relacionarte contigo. Mi cuerpo no es frágil, es adaptable. No todo síntoma es una amenaza. Puedo escuchar sin entrar en alarma. Desde ahí, dejas de vivir la salud como algo que se puede perder en cualquier momento y empiezas a sentirla como algo que también se construye desde dentro. Y eso reduce muchísimo la tensión, porque ya no estás atrapado en la idea de escasez, sino en una sensación más estable de confianza. Desde pequeños nos enseñan que hay que ir detrás de lo que queremos, que si no insistimos, si no apretamos, si no luchamos, lo vamos a perder. Y en parte eso tiene sentido. Moverte, actuar y comprometerte con lo que quieres es necesario. Pero hay una línea muy fina entre el esfuerzo sano y la necesidad constante de controlar cada resultado. Y ahí es donde empieza el desgaste. El problema no es desear algo, es cuando ese deseo se vuelve rígido. Cuando sientes que las cosas tienen que salir exactamente como tú esperas para poder estar bien, en ese punto ya no estás avanzando con intención, estás tensionando la realidad. Empiezas a forzar tiempos, a frustrarte cuando algo no encaja, a engancharte más al resultado que al proceso. Y eso genera una presión constante, porque la vida rara vez sigue un guión exacto. Aquí es donde cambia el enfoque. No se trata de dejar de querer cosas, sino de cómo te relacionas con eso que quieres. Puedes esforzarte, moverte, tomar decisiones, pero sin poner tu bienestar en juego dependiendo del resultado. Es entender que hay una parte que controlas, tus acciones, y otra que no. Y cuando aceptas eso, dejas de pelear con lo que no puedes manejar. Puedes empezar a recordarte, hago mi parte, pero no necesito controlar todo. Mi valor no depende de cómo salgan las cosas. Puedo avanzar sin forzar. Desde ahí, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en algo más fluido. Sigues construyendo, sigues creciendo, pero sin esa tensión constante de tener que dominar cada detalle. Y eso, lejos de frenarte, te da más claridad y más estabilidad para avanzar. La dependencia emocional no aparece de la nada. Se construye poco a poco cuando empiezas a definir quién eres en función de lo que tienes fuera. Tu familia, tu pareja, tus amigos o incluso tu entorno laboral. Sin darte cuenta, partes de tu identidad se van depositando en esas personas y relaciones. Entonces ya no es solo vínculo, es una especie de ancla. Y ahí es donde se fragmenta tu identidad.
Una parte de ti depende de cómo te tratan, de si te eligen, de si te validan. Por eso soltar se siente tan difícil. No es solo dejar ir a alguien o cambiar de entorno. Es la sensación de que pierdes una parte de ti. Por ejemplo, alguien que siempre ha sido el que cuida en su familia puede sentirse vacío si deja de ocupar ese rol. O una persona que ha construido su valor en una relación de pareja puede sentir que sin esa relación ya no sabe quién es. Incluso en el trabajo pasa. Cuando tu identidad está muy ligada a tu puesto o a la aprobación de compañeros, cualquier cambio se vive como una pérdida personal, no solo profesional. El punto clave aquí es entender que eso que sientes no es debilidad, es identificación. Has aprendido a verte a través de otros, y ahora tu mente interpreta la distancia como una pérdida interna. Pero tu identidad real no está fuera, no depende de nadie. Puedes empezar a reconstruirte desde dentro con ideas claras. Yo no soy solo el rol que cumplo. Mi valor no depende de cómo me perciben. Sigo siendo yo incluso cuando todo cambia. Cuando integras esto, dejas de fragmentarte y empiezas a sentirte más completo. Desde ahí, las relaciones cambian por completo. Ya no te vinculas desde la necesidad de completarte, sino desde la elección. Puedes estar con tu familia, tu pareja, tus amigos o en tu trabajo sin perderte en ellos. Porque ya no necesitas que te definan, simplemente decides compartir. Y cuando eso pasa, soltar deja de sentirse como perderte y empieza a sentirse como volver a ti. El cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte a salvo. Y para él, a salvo significa una cosa muy concreta: lo conocido. No importa si esa rutina, esa relación o ese entorno no te hace bien, si es familiar, tu mente lo interpreta como seguro. Por eso, cuando intentas cambiar algo en tu vida, aparece esa resistencia interna que te frena, te hace dudar o te empuja a volver atrás. No es falta de fuerza de voluntad, es tu sistema intentando protegerte. Esto se ve en todos los ámbitos: personas que siguen en dinámicas familiares que les desgastan, amistades que ya no aportan, relaciones de pareja que no avanzan o entornos de trabajo que generan malestar. Aún así cuesta salir. ¿Por qué? Porque lo desconocido no tiene referencias, no puedes predecirlo, y eso activa incomodidad. En cambio, lo conocido, aunque no sea sano, ya lo sabes manejar. Tu mente prefiere una incomodidad predecible antes que una incertidumbre abierta. Pero aquí está el cambio real. Entender que esa resistencia no es una señal de que estés tomando una mala decisión, sino todo lo contrario. Es la señal de que estás saliendo de lo automático. Cada vez que eliges algo diferente, aunque sea pequeño, estás enseñándole a tu cerebro que lo nuevo no es una amenaza. Puedes empezar a reforzarlo con ideas simples. Lo desconocido también puede ser bueno para mí. No necesito tener todo claro para avanzar. Puedo sentir incomodidad y aún así seguir adelante. Cuando dejas de interpretar la resistencia como un límite y empiezas a verla como parte del proceso, todo cambia. Ya no te paraliza, la atraviesas, y poco a poco, lo que antes parecía incierto empieza a volverse tu nueva normalidad. Ahí es donde creces de verdad, no cuando todo es cómodo, sino cuando decides avanzar incluso sin garantías, confiando en que puedes adaptarte a lo que venga. La idealización es una trampa silenciosa de la mente. No te aferras a lo que realmente tienes delante, sino a una versión creada en tu cabeza, lo que esa persona, relación o situación podría llegar a ser. Y esa diferencia es clave, porque no estás reaccionando a la realidad, estás respondiendo a una expectativa. La mente rellena los vacíos, exagera lo positivo y minimiza lo que no encaja, todo con tal de sostener esa imagen que le da sentido al vínculo. Esto pasa constantemente en relaciones de pareja, amistades, incluso en el trabajo o la familia. Ves pequeños gestos positivos y los conviertes en señales de algo mucho más grande. Puede cambiar, en el fondo es así, solo necesita tiempo. Mientras tanto, ignoras patrones claros que te muestran lo contrario. No te estás quedando por lo que es, sino por la historia que has construido alrededor. Y cuanto más inviertes en esa historia,
Más difícil se vuelve soltarla porque no quieres perder la idea, aunque la realidad no la sostenga. Aquí es donde necesitas volver a lo concreto. ¿Qué está pasando realmente, sin interpretaciones? Esa pregunta corta la distorsión, porque la idealización vive en el potencial, pero la vida ocurre en el presente. Cuando empiezas a ver las cosas tal y como son, sin adornos, recuperas claridad. Y con esa claridad puedes repetirte algo importante. No necesito imaginar para justificar. Elijo lo que es, no lo que podría ser. Mi bienestar no depende de un cambio hipotético. Cuando sueltas la versión idealizada, puede doler, porque estás dejando ir una expectativa que parecía valiosa, pero también te libera, te devuelve al presente, donde puedes tomar decisiones más reales y más sanas. Y desde ahí, el apego pierde fuerza, porque ya no está alimentado por una fantasía, sino por una visión más honesta de lo que tienes delante. El miedo al vacío emocional no tiene tanto que ver con estar solo, sino con lo que aparece cuando ya no hay distracciones. Cuando sueltas una relación, un vínculo o una rutina, no solo desaparece lo externo, también se abre un espacio interno que muchas veces no sabes cómo sostener. Y ese espacio se siente como silencio, como incertidumbre, incluso como una especie de falta de algo. Por eso muchas personas no se quedan donde están por amor, sino por evitar encontrarse con ese vacío. Ese vacío en realidad no es el problema, es el reflejo de todo lo que has ido evitando mirar. Cuando siempre estás conectado a alguien, familia, pareja, amigos o incluso el trabajo, no necesitas cuestionarte tanto quién eres o cómo te sientes. Pero cuando eso se va, aparece la pregunta incómoda: ¿y ahora qué hago conmigo? Y ahí es donde entra el miedo, no a la soledad en sí, sino a no saber cómo habitarte sin apoyarte en algo externo. Sin embargo, ese mismo espacio que asusta es también donde empieza algo distinto. No es un vacío que te quita, es un espacio que te permite reconstruirte. Es el momento donde puedes empezar a escucharte sin interferencias, a entender qué necesitas realmente y a crear una relación contigo más sólida. Puedes empezar con ideas simples pero muy potentes. Puedo estar conmigo sin sentirme incompleto. El silencio no es amenaza, es espacio. No necesito llenarlo todo para estar bien. Cuando dejas de huir de ese vacío, cambia por completo su significado. Ya no es un lugar incómodo al que evitar, sino un punto de partida, porque ahí es donde dejas de depender tanto de lo externo y empiezas a construir una estabilidad más interna. Y desde ese lugar, las relaciones ya no sirven para llenar un hueco, sino para compartir desde lo que ya eres. El autosabotaje no siempre se ve como un error evidente. Muchas veces se disfraza de «esto es lo que hay» o «no puedo aspirar a más». Cuando la autoestima es baja, no es que elijas poco, es que crees que eso es lo único disponible para ti. Entonces cualquier muestra mínima de atención, cariño o reconocimiento se vuelve suficiente, aunque en el fondo sepas que no lo es. No te estás quedando por lo que recibes, sino por lo que crees merecer. Esto se refleja en todos los entornos, en la familia, cuando aceptas dinámicas que te hacen pequeño, en amistades donde das más de lo que recibes, en relaciones de pareja donde normalizas la falta de compromiso, o en el trabajo cuando te conformas con menos de lo que sabes que puedes aportar. El patrón es el mismo. Reduces tus expectativas para que encajen con tu autoimagen. Y ahí aparece el autosabotaje, porque te adaptas a lo mínimo para no enfrentarte a la posibilidad de que podrías tener más. Pero aquí hay un punto clave que cambia todo. No te aferras a eso porque sea lo mejor, sino porque confirma lo que ya crees de ti. Es coherente con tu narrativa interna. Por eso soltarlo no es solo dejar una situación, es cuestionar la idea de no soy suficiente, y eso incomoda, porque implica verte de otra manera, asumir más valor del que estás acostumbrado a reconocer. El cambio empieza cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando empiezas a repetirte, aunque al principio no lo sientas del todo: no tengo que ganarme lo básico. Lo que doy también lo merezco recibir. No me conformo con menos de lo que sé que soy capaz de sostener. Poco a poco,
esa nueva forma de verte rompe el patrón. Y entonces ya no te aferras a lo poco, porque empiezas a entender que tu valor no depende de lo que otros te dan, sino de lo que tú decides aceptar. La tolerancia al malestar no siempre es una fortaleza, a veces es una adaptación. Si has crecido en entornos donde el dolor, la tensión o la incomodidad eran frecuentes, tu mente aprende a ver eso como normal. No porque sea sano, sino porque es lo que conoces. Entonces, en lugar de rechazarlo, lo integras. Y sin darte cuenta, empiezas a moverte en la vida, repitiendo dinámicas que ya te resultan familiares. Aunque te hagan daño, aquí es donde aparece el patrón. No eliges desde lo que te hace bien, eliges desde lo que reconoces. Por eso puedes quedarte en relaciones, amistades, entornos familiares o trabajos que generan malestar constante. No porque no veas el problema, sino porque tu umbral de tolerancia está ajustado a ese nivel. Lo incómodo no te alerta, te resulta conocido. Y lo tranquilo, lo estable, incluso puede parecerte extraño o aburrido al principio. Hazte estas 3 preguntas clave. ¿Esto me duele? ¿O ya me acostumbré a que duela? Muchas veces la respuesta es que te has adaptado. ¿Estoy eligiendo esto porque me hace bien o porque es lo que sé manejar? Ahí identificas si es una elección real o automática. Y la última, ¿cómo se sentiría algo diferente aunque no lo conozca todavía? La respuesta suele ser incertidumbre, pero también posibilidad. El cambio empieza cuando dejas de justificar el malestar solo porque puedes soportarlo. Puedes empezar a repetirte: poder aguantar no significa que deba quedarme. Lo sano también puede aprenderse. Merezco algo que no tenga que doler para sentirse real. Poco a poco, tu referencia interna cambia, y lo que antes tolerabas empieza a dejar de encajar contigo. Ahí es donde rompes el ciclo, cuando dejas de llamar normal a lo que en el fondo sabes que no lo es. Soltar no es sencillo, sobre todo cuando eso que dejas atrás te dio momentos buenos, estabilidad o incluso sentido. Por eso cuesta tanto. No estás soltando algo cualquiera, estás soltando una parte de tu historia. Pero soltar no es rechazar ni despreciar lo vivido. No es borrar, es colocar cada cosa en su lugar. Es reconocer que algo fue importante, pero no tiene que quedarse para siempre para seguir teniendo valor. El conflicto aparece cuando intentas retenerlo todo. Cuando aprietas para que no cambie, para que no se vaya, para que siga siendo como antes. Y ahí es donde empieza el desgaste, porque la vida no funciona desde el control absoluto. Cuanto más fuerzas, más tensión generas. En cambio, soltar es un movimiento distinto. No es perder, es dejar de resistirte. Es entender que hay cosas que cumplen su ciclo y que aferrarte no las hace durar más, solo hace que duelan más. Soltar es abrir espacio. Es pasar de «tengo que mantener esto» a «puedo sostenerme aunque esto cambie». Y ese cambio es profundo porque deja de depender de lo externo. Puedes empezar a integrarlo con ideas claras. No necesito retener para valorar. Puedo agradecer lo vivido y seguir avanzando. Confío en lo que viene, aunque no lo vea todavía. Desde ahí, la vida deja de ser algo que intentas controlar y se convierte en algo con lo que empiezas a fluir de forma más natural. Y en ese espacio que se abre, empiezan a aparecer cosas nuevas, no porque las fuerces, sino porque ya no estás ocupado sosteniendo lo que tenía que irse. Ahí es donde ocurre lo importante. Cuando dejas de cerrar la mano, descubres que no todo lo que llega necesita ser retenido. Y no todo lo que se va es una pérdida. A veces es simplemente parte del movimiento necesario para crecer. Soltar exige valor porque implica salir de lo conocido. Cuando dejas de agarrarte, entras en un terreno donde ya no tienes todas las respuestas, donde no puedes anticiparlo todo. Y eso incomoda, porque durante mucho tiempo has asociado el control con seguridad. Saber qué va a pasar, cómo reaccionará el otro, cómo se mantendrán las cosas. Pero en realidad, ese control muchas veces es solo una forma de evitar el miedo a lo incierto. Al soltar, dejas de intentar dirigir cada resultado. Dejas de ajustar todo a lo que esperabas. Y sí, eso asusta porque ya no tienes esa sensación de dominio. Pero también pasa algo importante. Empiezas a descansar.
porque sostener, forzar y controlar constantemente agota. Cuando sueltas, no pierdes el control de tu vida, pierdes la necesidad de controlar lo que no depende de ti. Y ahí aparece una calma diferente, más estable. Además, soltar te da claridad. Te permite ver qué permanece sin que tengas que retenerlo. Las personas, situaciones o caminos que encajan contigo no necesitan que los fuerces para quedarse. Y lo que se va, por más que duela, deja de ocupar un espacio que ya no era coherente contigo. No es una pérdida injusta, es un ajuste. Puedes empezar a integrarlo con ideas firmes. No necesito controlar para estar en paz. Puedo atravesar lo desconocido. Lo que es para mí no requiere esfuerzo constante para sostenerse. Desde ahí, soltar deja de ser un acto de miedo y se convierte en un acto de confianza. Y es justo en ese punto donde aparece algo que antes no estaba. Una sensación real de paz. Porque ya no estás luchando contra la vida, estás aprendiendo a moverte con ella. Soltar no es solo cerrar una etapa, es atravesar un proceso interno donde tienes que redefinirte sin eso que antes formaba parte de ti. Porque cuando dejas ir algo importante, una relación, un rol, una etapa, no solo cambia tu entorno, cambia la forma en la que te veías a ti mismo. Y ahí es donde muchas personas se sienten perdidas. Cuando pasas por este proceso, algo cambia de fondo. Dejas de depender tanto de lo externo para tener sentido, porque empiezas a generarlo tú. Y desde ahí, lo que llega a tu vida ya no te define, te acompaña. Esa es la diferencia. Antes te sostenías en lo que tenías, ahora empiezas a sostenerte en quien eres. Y eso es lo que convierte el acto de soltar en una transformación real. Hay un momento en la vida donde te das cuenta de algo clave. No puedes seguir siendo la misma persona y esperar resultados distintos. Y ese momento, aunque incomode, es una señal de crecimiento. Todo lo que has soltado, todo lo que te ha dolido, todo lo que no salió como esperabas, no fue en vano. Te está empujando a construir una versión de ti más fuerte, más consciente y más alineada con lo que realmente mereces. No estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. Y eso cambia todo. Cada vez que pensaste que no podías y seguiste, cada vez que te rompiste y te levantaste, fuiste desarrollando algo que no se ve, pero que lo sostiene todo. Tu capacidad de adaptarte, de reconstruirte, de seguir adelante incluso cuando no tenías todas las respuestas. Eso es poder real. Ahora es el momento de tomar una decisión distinta. Dejar de conformarte, dejar de dudar tanto de ti, dejar de esperar a que todo sea perfecto para avanzar. No necesitas tenerlo todo claro para dar el siguiente paso. Solo necesitas confiar en que puedes con lo que venga. Porque puedes, y más de lo que crees. Recuérdalo, no viniste a esta vida a quedarte en lo cómodo, viniste a crecer. Y crecer implica incomodarte, moverte, cambiar. Pero también implica descubrir una versión de ti que todavía no has conocido y que está esperando salir. Si este mensaje te ha movido por dentro, compártelo con alguien que lo necesite. Deja tu comentario y dale like. Porque nunca sabes a quién puedes ayudar con algo tan simple.